Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Espero que estén bien, que sigan permaneciendo en casa el mayor tiempo posible en estos días de contingencia sanitaria. En estas cápsulas de Cine Aparte, edición cuarentena, por así llamarlas, he hablado de una película y una serie que podrían estar relacionadas de alguna manera y vuelvo a hacerlo hoy. En esta ocasión el vínculo puede no ser tan evidente, puede parecer muy delgado, pero justo por eso lo propongo, porque quizá el acto mismo de preguntarse si existe este vínculo podría dar para una conversación. Para mí sí existe, y yo diría que tanto la película y la serie, en este caso, son trabajos documentales alrededor de personajes poderosos, terriblemente ambivalentes, personajes cuyos discursos por un lado y acciones por el otro están en los extremos opuestos del espectro moral, el espectro ético. Y no se trata de desdoblamientos causados por una alteración mental, no son víctimas de esquizofrenia en un sentido clínico, sino que son desdoblamientos propiciados por la ambición de poder. Y hay una semejanza más, y es que las historias de ambos personajes ocurren en contextos latinoamericanos semejantes y que favorecen el desarrollo de estas historias. Son contextos en los que la pobreza, la corrupción y las alianzas entre políticos y criminales llevan a la desaparición, no a veces siempre, a la desaparición de fronteras éticas y, por supuesto, a los abusos. Comienzo con la recomendación del documental, que además es un estreno en línea. Se trata del documental Tupamaro, Guerrillas Urbanas, del director Martín Markovits, quien se ha desempeñado sobre todo como periodista de política latinoamericana para medios estadounidenses, para prensa estadounidense. Este es su primer trabajo como director. Este documental ha obtenido un puñado de premios en distintos festivales y llegó, según cuando vean esto, a la plataforma Amazon Prime el 24 de abril. Y lo que describe son los lazos que existen actualmente en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y grupos armados conocidos como colectivos. Hay muchos de estos grupos, pero el documental se centra en el colectivo llamado Tupamaro, que es liderado por un hombre llamado Alberto Carías, conocido como Chino. Y volviendo al tema que, en mi opinión, vincula las dos recomendaciones de hoy, el Chino es una contradicción andante. Es un hombre que pasó de ser un criminal perseguido a ser jefe de la policía en una región y que condena la violencia a pesar de él mismo tener un pasado homicida bien conocido por la mayoría y de seguir ejerciendo violencia para ahora intimidar o asesinar a los opositores de Maduro. Y es que en regímenes como estos, en dictaduras en general, personajes como el Chino no son propiamente excepciones, son más bien la norma. Y es que en tanto este tipo de líderes como Nicolás Maduro, para cimentar su poder, necesitan el apoyo y la legitimación popular, y la mayoría de las veces lo consiguen a través de promesas que, ya estando en el poder, no cumplen. Entonces es lógico y es natural que se rodeen de colaboradores que en su momento también se construyeron una imagen o una leyenda de salvadores. Y este fue el caso del Chino, quien antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, hace unos más de 20 años, decía que su rol de él y del grupo con el que se rodeaba, su rol era proteger a las comunidades pobres, protegerlas de los narcotraficantes y de los abusos policíacos, aunque se sabía que él y su gente también eran narcotraficantes, o sea que simplemente se trataba de una guerra de territorios. Tras la llegada de Chávez y luego de Maduro, el Chino y su grupo se convirtieron en supuestos guardianes del orden, simplemente cambiando de bando, ahora desde una investidura oficial, pero recurriendo a las mismas estrategias sangrientas. El documental es muy corto y tiene un formato periodístico, y esto se explica desde la formación de su director. Lo que me pareció interesante, y por eso hablo de él aquí en un espacio de cine, es el acceso al personaje mismo y cómo desde ese acceso se construye y se dibuja el personaje. En los momentos de conversación con el Chino, este hombre despliega una ambivalencia moral que realmente pone los pelos de punta. Es un hombre que confía mucho en su carisma y que se sabe respaldado por el poder. Es un hombre que, me parece, sabe que lo que dice no se puede sostener desde un punto de vista ético, pero que ha aprendido a dominar muy bien la retórica propia del populismo, e incluso se da el lujo de, por momentos, ser cínico y hacer saber a los demás que está empleando una retórica.
lo cual no le impide desplegar también sus capacidades histriónicas, porque también esa es una herramienta del populismo, y ustedes van a ver a qué me refiero con capacidades histriónicas en las escenas que transcurren en un cementerio. La serie que propongo como complemento de este documental lleva como título Killer Ratings o Ratings Mortales, y sé que es un título que suena sensacionalista, pero es un trabajo exhaustivamente investigado y respaldado por todo tipo de fuentes. De otra manera no lo estaría comentando aquí, no se los recomendaría. Es una producción brasileña inglesa que se estrenó hace un año en Netflix. Yo la vi en ese entonces, la comenté de manera muy superficial en Twitter porque me pareció muy impactante, y de forma inesperada me vino al recuerdo mientras veía Tupamaro, Guerrillas Urbanas, justamente por el personaje central. El protagonista de Killer Ratings es en apariencia muy distinto al protagonista de Tupamaro, Guerrillas Urbanas. Es el protagonista de esta serie, es un hombre llamado Wallace Sousa, que durante casi 20 años, es decir, desde fines de los 90 hasta principios de la década de los 2000, más bien durante toda la década de los 2000, condujo un programa de televisión en Manaus que era muy popular, y en él mostraba crímenes cometidos principalmente por narcotraficantes en zonas, en barrios de muy bajos recursos. Y una y otra vez al inicio del programa, Wallace insistía en que el propósito de su programa era visibilizar el desamparo de los habitantes de estas zonas, era combatir el narcotráfico, y era también evidenciar la ineficacia de la policía. Y digo esto porque Wallace Sousa se presentaba a sí mismo como un luchador social y como un protector de los más pobres, de la misma manera como en sus inicios se presentaba a sí mismo el chino. Pero hablaba de que el tema en común era también el lado oscuro de los personajes, así que las semejanzas no terminan ahí. Durante los 20 años que estuvo al aire el programa de Wallace Sousa, tuvo unos ratings espectacularmente altos, y la razón de estos ratings, más que la supuesta labor comunitaria, es que por alguna extraña razón los periodistas del programa siempre llegaban al lugar de los hechos violentos antes que la policía. El porqué de que Wallace Sousa tuviera un conocimiento tan anticipado de estos crímenes es lo que termina por emparentarlo con el protagonista del documental Tupamaro. Y no puedo revelar este aspecto de Sousa porque de eso trata la serie, pero es importante decir que él en algún momento fue policía y que tenía ambiciones políticas, aspectos que también lo emparentan con el chino. Sousa llegó a ser un diputado muy popular, el más votado en el estado de Amazonas, y él se proclamaba, a sí mismo se autoproclamaba un defensor de los derechos humanos, y por supuesto la popularidad de su programa y cómo presentaba su programa le ayudaban enormemente a la construcción de esta imagen que idealmente lo llevaría al poder, algo que finalmente no sucedió, ya verán ustedes por qué. Pero por eso había que alimentar los ratings, para lograr llegar a ese puesto anhelado. Hay tantas ironías y tantas contradicciones monstruosas en la historia de Wallace Sousa que Killer Ratings sí por varios momentos parecería un relato de ficción, y si ustedes ven el primer capítulo van a saber a qué me refiero. Pero volviendo al perfil de los protagonistas del documental y de la serie, protagonistas que parecían muy distintos, yo creo que la única y la gran diferencia entre ambos es que uno operaba a la luz y el otro operaba en las sombras. Uno nunca negó sus actos, nada más los justificaba, y al otro se le fue la vida en ocultarlos. Esto no redime un personaje respecto al otro, no lo hace mejor, lo que sea que eso signifique, respecto al otro. En todo caso, creo que ambos son síntomas de un mal mayor que, como ya decía, es la forma en que en la mayoría de nuestras sociedades hay un juego de suplantación entre grupos criminales y fuerzas del orden. Los miembros de uno y otro grupo intercambian máscaras según les conviene y llegan al punto de colgarse medallas de honor y de respetabilidad política y social. Tupamaro, Guerrillas Urbanas está en Amazon Prime y Killer Ratings está en Netflix, y yo los espero la siguiente semana aquí para otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.